Bueno, normalmente un diagnóstico médico suele ser algo bastante binario, ¿verdad? Claro, o el hueso está roto en la radiografía o no lo está. No hay mucho margen. Exacto. Pero hoy vamos a sumergirnos en un diagnóstico mucho más turbio, un auténtico lodazal, si me permites la expresión. Ya, el de nuestra ética social contemporánea, que tiene tela. Tela marinera. Tenemos sobre la mesa un material fascinante. Se trata de una reflexión, un ensayo del pastor Joashua, titulado Errores garrafales de la sociedad. Un título que ya, de por sí, no deja a nadie indiferente. Desde luego que no. Y nuestra misión en este análisis a fondo es ver cómo este autor utiliza textos bíblicos de hace unos 3 milenios para hacer una radiografía brutal de por qué el mundo moderno parece estar fallando a nivel moral. Es una premisa súper interesante. Lo es. Y, a ver, quiero dejar clara nuestra regla de oro desde el segundo 1 para quienes nos escuchan. Fundamental hacer esa aclaración, sí. El objetivo de esta inmersión de hoy no es en absoluto tomar ningún partido político, ni tampoco adoptar una postura religiosa concreta, ¿vale? Claro, o sea, no estamos aquí para convencer a nadie de nada. Exacto. Lo que vamos a hacer es explorar, de forma totalmente imparcial, la lógica interna de este texto. Queremos entender cómo evalúa la sociedad actual y, bueno, qué soluciones prácticas plantea. Y creo que es un enfoque indispensable, sobre todo porque el texto parte de una paradoja que, seamos sinceros, es muy difícil de ignorar hoy en día. Fíjate que a mí esa paradoja me dejó pensando un buen rato. Es que el autor señala que vivimos en una época casi esquizofrénica. O sea, exigimos autenticidad a todas horas, pero luego normalizamos la mentira si nos conviene. Ya, mentimos por comodidad. Totalmente. Clamamos por la empatía, pero en el día a día practicamos una indiferencia demoledora. ¡Qué gran verdad! Y buscamos desesperadamente algún tipo de espiritualidad, la que sea, siempre y cuando no implique rendir cuentas. Claro, una espiritualidad a la carta, ¿no? Exacto, una donde no tengas que rendir cuentas al Dios de la tradición bíblica. Y para articular todo esto, el ensayo se fundamenta en una advertencia del profeta Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 1, si no me equivoco. Eso es, un texto que describe una civilización en caída libre por 3 motivos muy claros. No hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios. Madre mía, es un diagnóstico demoledor. Pero a ver, lo que me resulta revelador como lectora es que el texto no entra directamente a enumerar los problemas como si fuera la lista de la compra. No, para nada. Va mucho más al fondo. Claro, antes de hablar de la mentira o de la falta de empatía, el autor habla de la raíz. Define la situación actual no como una explosión de maldad pura, sino como un vacío. Un vacío, sí. Lo llama un vacío silencioso pero corrosivo. ¿Cómo define exactamente el ensayo este vacío que lo corrompe todo? Pues mira, según el análisis de Joashua, ese vacío corrosivo es la ausencia de lo que él denomina el temor de Dios. Espera, hay que parar aquí un segundo. Ya sé por qué lo dices. Claro, porque la palabra temor tiene una connotación pésima en nuestra cultura. Inmediatamente pensamos en un terror paralizante, ¿sabes? Sí, en un ser celestial con una lupa esperando a que nos equivoquemos para achicharrarnos. Exactamente esa imagen. Pero el texto aclara rápidamente que no se refiere a una fobia. Habla de una reverencia sagrada. Una reverencia. Eso es. Cita Romanos 3:18 para diagnosticar esta ausencia y luego Proverbios 9:10 donde se afirma que este temor reverente es el principio de la sabiduría. Vale, vamos a desbranar esto. Déjame ver si lo entiendo bien, porque el concepto de reverencia puede sonar un poco abstracto hoy en día. A ver, plantéalo. Al leer esa parte del texto, la imagen que me vino a la mente fue la de la gravedad. Me gusta por dónde vas. Fíjate, perder ese temor reverente del que habla el autor es como perder la fuerza de gravedad en nuestro universo moral. Totalmente. Porque, piénsalo, la gravedad no la vemos, no es algo que nos oprima conscientemente, pero es el ancla invisible que mantiene todo en su sitio. Te da peso, te dice dónde está el suelo. Exacto, nos recuerda que somos parte de un sistema mucho más grande que nosotros mismos. Si apagas esa reverencia... Es como apagar la gravedad. Eso es. De repente, tus decisiones pierden peso, la necesidad de respetar a un otro desaparece y todos tus valores empiezan a flotar a la deriva. Flotan y chocan unos con otros de forma caótica, claro. Esa analogía de la gravedad ilustra perfectamente la mecánica que describe el autor. Me alegro de que tenga sentido. Porque el temor de Dios, en este marco teológico, es exactamente eso.
Es el ancla que nos recuerda que no somos el centro absoluto de la existencia. Es como un freno de mano contra la arrogancia, ¿verdad? Un freno de mano vital. Si quitas ese freno, si apagas esa gravedad moral, el ser humano se convierte en la única medida de todas las cosas. Y claro, ahí empieza el desastre. Ahí es donde la argumentación fluye hacia el primer síntoma grave de nuestra era. Si cada individuo flota en su propio espacio y es su propia autoridad máxima, ¿qué es lo primero que se desintegra? La verdad, me imagino. La verdad, así, en mayúsculas y objetiva, se esfuma. Claro, porque si no hay un centro de gravedad externo a mí, la verdad pasa a ser lo que a mí me convenga en este preciso instante. Exactamente. El texto describe esto hablando de nuestra era de la posverdad. O sea, ya no es que discutamos sobre qué es cierto y qué no lo es. Es que hemos convertido la realidad en un mercado persa. Literalmente, la verdad se negocia según lo que dicte el algoritmo de la red social de turno o según la tribu ideológica a la que queramos pertenecer. O simplemente según la emoción que tengamos en ese momento. Sí, es como ir a un buffet libre y coger solo los postres. Te sientes genial en el momento, pero a largo plazo la desnutrición moral está garantizada. Qué buena comparación. Y el ensayo hace una conexión histórica fascinante para ilustrar este cinismo contemporáneo. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Menciona el momento bíblico en el que Poncio Pilato, frente a Jesús en el juicio, hace la famosa pregunta, ¿qué es la verdad? Ah, claro. Una pregunta súper filosófica. Sí, pero lo que subraya el autor no es la pregunta en sí, sino la reacción de Pilato. Hace la pregunta, se encoge de hombros y se marcha. Madre mía. O sea, ni siquiera espera la respuesta. No le interesa. Porque en el fondo, para él la verdad no es un absoluto moral. Es una herramienta política. Es pragmatismo puro y duro. Ya. Es el escepticismo absoluto elevado a forma de vida. La verdad es lo que me sirva para no tener problemas hoy. Tal cual. Y fíjate que esto choca frontalmente con la propuesta teológica del texto. Porque el autor cita el Evangelio de Juan, donde Cristo se define a sí mismo literalmente como la verdad. Así es. Esto significa que la verdad no es un concepto que puedas moldear, sino una persona, una roca inamovible. Y si esa roca te estorba, pues el problema lo tienes tú, no la roca. Hay un ejemplo muy visual en el material sobre esto precisamente. Sí, el de Noé, ¿no? Exacto. El texto dice, Noé construyó un arca mientras el mundo reía. ¡Ostras! Este ejemplo se utiliza para destrozar el mito moderno de que el consenso popular tiene siempre la razón. Claro, porque la mayoría suele equivocarse, a veces estrepitosamente. El autor es implacable aquí. Una mala noticia o una realidad incómoda no deja de ser real simplemente porque duela escucharla. O porque la mayoría de la gente decida burlarse de ella en Twitter. Eso es. De hecho, el ensayo advierte que adaptar la verdad a lo que es cómodo o popular es el principio de la tiranía moral. Uf, esto plantea un reto muy incómodo para uno mismo si nos paramos a pensarlo, ¿eh? Ya lo creo. Porque es muy fácil apuntar con el dedo a la sociedad o a los políticos, pero si llevas esta idea del pastor Joshua a tu propio terreno, a la vida diaria de la audiencia. Al día a día de cualquiera, ¿sí? En tu entorno de trabajo, en tu familia, en tus perfiles online. O sea, ¿está uno realmente dispuesto a sostener una verdad aunque cueste rechazo social? Es una pregunta muy dura. ¿O es mucho más tentador, mucho más fácil, hacerte el camaleón y decir lo que sabes que va a generar aplausos? Y likes. No nos olvidemos de los likes. Exacto. El texto nos invita a reflexionar sobre qué situaciones concretas tendríamos que soltar para vivir sin ese temor paralizante a ser genuinos. Y esto nos lleva a un efecto dominó inevitable en el ensayo. A ver. Si partimos de la base de que la verdad ya no importa, que es maleable y que solo busco mi propio beneficio emocional o social, ¿qué le pasa a la persona que tengo enfrente? Claro, ese es el puente lógico que construye el autor. Inevitablemente, dejas de ver a esa persona como un ser humano con valor inherente. Y pasas a verla como un obstáculo. O, peor aún, como un medio para lograr tus fines. Al perder la verdad, se corrompe nuestra relación con el otro. Y el texto del pastor Joshua captura esta consecuencia llamándola el segundo gran error, el fin de la misericordia genuina. Pero a ver, aquí voy a hacer de abogada del diablo un momento. Adelante. Porque si alguien lee esto desde fuera, podría decir, oye, pero si hoy en día estamos hiperconcienciados... ¿Ya? ¿La famosa era de la empatía? Claro. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tantas campañas solidarias, tantos hashtags de apoyo, tanta sensibilidad hacia el trauma ajeno. Parecemos la sociedad más compasiva de la historia, ¿verdad? Eso parece.
Entonces, ¿cómo encaja esa aparente compasión con la crítica de que hemos perdido la misericordia? Pues encaja precisamente porque el autor diferencia tajantemente entre concienciación y acción, Interesante. entre empatía digital y misericordia real. El texto utiliza un término que me parece demoledor: simpatía estéril. ¡Ostras! Simpatía estéril. Duele solo escucharlo. Sugiere que mucha de esta hiperconcienciación es en el fondo una especie de mecanismo de defensa moral, lo que aquí llamaríamos un postureo moral de manual. O sea, le damos me gusta a una tragedia en Internet para eximirnos de la culpa de no mover un dedo por el vecino que lo está pasando mal en nuestra propia escalera. Precisamente, has dado en el clavo. La compasión digital es barata. No requiere mancharse las manos, no requiere sacrificio de tiempo ni de recursos materiales. Ya, es una solidaridad de sofá. Exacto. El texto denuncia que hemos fomentado, y cito textualmente, un discurso inclusivo que no perdona y una justicia que no restaura. ¡Qué frase más potente! Es una radiografía clarísima de la cultura de la cancelación, ¿no? Totalmente. Somos muy compasivos con los nuestros, pero implacables y vengativos con quien se sale del guión. No pasamos ni una. Ni media. Sin embargo, la misericordia en el contexto bíblico que maneja el autor, aquella que menciona el profeta Miqueas al decir «faltó el misericordioso de la tierra», tiene un coste elevadísimo. Claro, la verdadera compasión implica ayudar cuando nadie está grabando con el móvil, para subirlo a redes. Y sobre todo, implica perdonar cuando tendrías todo el derecho del mundo a vengarte. ¡Uf! Y claro, perdonar duele. Renunciar al orgullo duele horrores. Es que es infinitamente más cómodo poner un emoji triste en una pantalla que sentarte a escuchar a alguien con quien estás profundamente en desacuerdo. Sin duda. Y esto hace que nos planteemos a nivel individual, para quienes nos escuchan, ¿cuándo fue la última vez que ese nudo en el estómago, esa empatía que sentimos al ver una noticia, cruzó la frontera de la pantalla? Y se convirtió en algo real. Eso es. ¿Cuándo se convirtió en una acción concreta y sacrificial por alguien más? Porque si la empatía se queda solo en el cerebro y no llega a las manos, el autor nos dice que no sirve para nada. Espiritualmente hablando, es papel mojado. Y este encadenamiento de ideas, una sociedad que relativiza la verdad a su antojo y que sustituye la misericordia práctica por un escaparate moral, desemboca inexorablemente en el último estadio de este diagnóstico. El tercer error. Sí. Si tú creas tu propia verdad y tú eres tu propio juez moral. El concepto de un Dios creador empieza a estorbar muchísimo, claro. Por eso el texto señala como tercer error la pérdida del conocimiento de Dios. Pero es clave entender cómo define el texto esta pérdida de conocimiento. Porque no está hablando de ignorancia académica, ¿verdad? No, para nada. No es que a la civilización moderna se le haya olvidado quién es Jesucristo como dato histórico en la Wikipedia. El autor utiliza el concepto de amnesia espiritual. Amnesia espiritual, sí. Y me parece algo mucho más oscuro, porque la amnesia aquí no es un accidente. Parece ser casi una elección deliberada. Es que estoy seguro de que lo es. Recordar la existencia de un estándar divino requiere rendir cuentas. Claro. Requiere admitir que, oye, si Dios existe y es sagrado, entonces yo no lo soy. Y eso es psicológicamente muy incómodo para el ser humano de hoy. ¿Nos quita del centro del universo? Exacto. Así que, según argumenta el autor, la sociedad no simplemente ha dejado un espacio en blanco, ha sustituido activamente a Dios por otros mandamientos. Hemos cambiado un manual de instrucciones por otro que nos hace sentir más cómodos. Hemos pasado por el aro de nuestra propia comodidad. Y a ver, basándonos en el ensayo, ¿cuáles serían esos nuevos mandamientos de la cultura que han reemplazado a los divinos? El texto es muy incisivo en esto. Señala que el éxito económico y profesional se ha convertido en una deidad implacable. Una a la que la gente le sacrifica alegremente su salud, ¿no? Su salud física, su salud mental y sus relaciones familiares. Además, la opinión pública y la necesidad de validación se han elevado a categoría de ley absoluta. Ya. El famoso ¿qué dirán?, pero a nivel global, por las redes. En resumen, el yo se ha convertido en el centro del sistema solar moral. Y el autor apoya este análisis citando las advertencias de Jesús en el Evangelio de Marcos. Así, donde alerta sobre el peligro de enseñar mandamientos creados por hombres como si fueran doctrinas inmucables. Exactamente. Y también trae a colación al profeta Jeremías, ¿verdad? Hay una imagen ahí que encaja a la perfección con esta idea de la amnesia voluntaria. Sí, cita Jeremías 9:6.
Describe a un pueblo que se sumerge tanto en su propio engaño, que finalmente no quiso conocer a Dios. No quiso. La clave está en el verbo. Totalmente. No quiso. Y el ensayo remata este punto con el prólogo del Evangelio de Juan: en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Es tremendo. Es el drama absoluto de tener la fuente de la compasión y la verdad delante y elegir mirar hacia otro lado. Porque el ruido de nuestras propias exigencias culturales nos tiene sordos. Bueno, llegados a este punto de diagnóstico, de un nihilismo casi absoluto, a una le cuesta ver una salida. Es que el panorama que pinta es oscuro, las cosas como son. Muy oscuro. Si partimos de la base de que ya no creemos en una verdad objetiva, que la empatía se ha convertido en narcisismo disfrazado y que hemos coronado a nuestro ego como Dios... Ya me dirás tú cómo se arregla eso. Pues eso, un algoritmo nuevo en las redes sociales no va a arreglar esto. Un nuevo manifiesto político, tampoco. No, ni de broma. Ningún parche sociológico parece tener la capacidad de resetear un sistema tan viciado. Entonces, ¿hacia dónde apunta el texto del pastor Joshua como vía al escape? Aquí es donde se pone verdaderamente interesante. El autor es muy tajante. La única salida a un problema de esta magnitud no es un concepto filosófico, ni un sistema. Es una persona. Pilares caídos se levantan simultáneamente. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues mira, la verdad deja de ser un debate semántico y se hace carne. La misericordia deja de ser un mero postureo y se materializa en el sacrificio definitivo de la cruz. Ya. ¿Y el conocimiento? El conocimiento abandona la teoría abstracta para convertirse en una relación personal y directa. Y fíjate, me parece un acierto tremendo cómo decide cerrar el autor. Podría haber terminado con un tratado teológico complejísimo, pero no lo hace. No, decide bajarlo a la tierra. Exacto. Decide bajar toda la teoría a la acera a través de una oración pastoral. Es una oración que, si la analizas bien, no es un mero ritual de cierre. Es una hoja de ruta. Sí, un plan de acción para la persona que decide asumir esta perspectiva en su vida diaria. Totalmente. Esa oración es la aplicación práctica de todo el ensayo. Fíjate en cómo arranca, pide que la persona se acerque sin excusas, pero con hambre. Qué bonito eso de con hambre. Ese es el antídoto contra la amnesia voluntaria que decíamos antes. Dejar de justificarse y reconocer el vacío. Luego hay un ejercicio de arrepentimiento que ataca directamente los 3 errores. Pide perdón explícitamente por, y cito, negociar la verdad por comodidad, por retener la misericordia por orgullo y por sustituir la voz divina por el ruido del mundo. Es un reconocimiento brutal de que el problema no es abstracto. Claro, no son los políticos o el sistema. El problema es que yo misma, en la reunión de mi oficina, decidí callarme una verdad por no quedar mal. O que decidí no perdonar a un familiar porque me alimentaba más mi propio orgullo y mi rabieta, ¿no? Exacto. Y una vez que se quita la venda, la oración pide restauración. Suplica que vuelva ese temor reverente del que hablábamos al principio. Para recuperar la gravedad moral. Eso es, que haya sensibilidad genuina frente al dolor de los demás y, sobre todo, valentía para vivir de frente. Y el final de la oración es lo que verdaderamente lo conecta con el impacto social. Es que el objetivo último no es quedarse meditando en la cima de una montaña, aislado de todos. Para nada. Pide que en los hogares, en las comunidades y en las ciudades se note esa espiritualidad. Pero, y cito textualmente, no solo en palabras, sino en obras de verdad y en gestos de perdón. O sea, menos discursos y más ensuciarse las manos perdonando al que no se lo merece. Es un llamado a la coherencia absoluta. Si la espiritualidad que profesas no transforma la forma en que tratas a tu compañero de trabajo o al dependiente del supermercado, este texto te dice directamente que esa espiritualidad es completamente inútil. Totalmente inútil. Pues bueno, el texto nos deja con un desafío enorme. Nos dice que recuperar esa brújula moral requiere nadar a contracorriente en un mundo que idolatra la gratificación instantánea. Es ir contracorriente, sin duda. Pero yo rescato una idea casi al final del texto que me voló la cabeza. Hoy, Dios no busca perfección, busca hambre. ¡Ostras! ¡Qué cierre! Y a quienes nos escuchan, me gustaría dejarles con una reflexión que amplía precisamente esto. A ver, cuéntanos. Vivimos en una sociedad patológicamente obsesionada con saciar de inmediato cualquier apetito, ¿verdad? Sí, ya sea con comida rápida o con validación en Internet. O con series bajo demanda para no aburrirnos ni un solo segundo. Pero si el autor de este texto tiene razón, ¿qué pasaría si, como sociedad, decidiéramos
no huir de ese vacío. ¿Qué pasaría si dejáramos de tratar la ética, la verdad y la compasión como si fueran debates filosóficos para la sobremesa y empezáramos a verlos como nuestro alimento diario, como pura supervivencia? Te cambia la perspectiva por completo. Si dejas que esa hambre espiritual despierte y recuperas esa gravedad moral que da sentido a todo, ¿cómo cambiaría tu forma de interactuar con el mundo y con la persona que se siente a tu lado mañana mismo por la mañana? Es sin duda una perspectiva que obliga a replantearse los cimientos de cómo vivimos cada día. Absolutamente. Y con esa pregunta nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis a fondo. Nos encontraremos en la próxima inversión.